Y ahí le fuimos agregando algunas cosas que nos parecía que tenían que ver con este núcleo problemático, como era en primer lugar el sentido o el sentimiento de solidaridad, es decir, estar dispuesto, ¿no es cierto?, empatizar de alguna manera con el otro que está peor que yo y dar algo de mí para que no esté tan mal. Esto, que puedo definirlo casi como una especie de rasgo psicológico, plasma institucionalmente en pactos sociales. O sea, digamos, eso es un sentimiento generalizado, si se quiere así. Y que además corre de ida y vuelta. Es decir, un sentimiento generalizado de solidaridad es un elemento de subjetividad colectiva fundamental para poder llegar a ciertos pactos fiscales, como por ejemplo impuestos incrementales para los que ganan más, ¿no? Pero inversamente también, como lo muestra el caso europeo, una institucionalidad de la solidaridad, a través de un estado de bienestar, va socializando a la gente, ¿no es cierto?, en un sentimiento de solidaridad, en aceptando eso como una norma. Entonces, es de ida y vuelta en ese sentido. Y, por supuesto, la solidaridad constituye hoy un problema. Constituye un problema por, bueno, puede decir cosas medias maniqueas que son como parte del lenguaje de denuncia cotidiano, ¿no es cierto? La globalización neoliberal nos hace ser como muy mercadocéntricos y consumocéntricos y la solidaridad desaparece, ¿no? Por supuesto, las cosas nunca son tan así, pero por supuesto también de que hay un problema con el hecho, digamos, de que este tipo de patrón de desarrollo abierto al mundo, hipercompetitivo, donde por supuesto el consumo personal juega un rol muy importante como fuente de gratificación y satisfacción en la vida, algún problema tiene con la solidaridad. Entonces es un núcleo problemático. Es un núcleo problemático, pero al mismo tiempo genera respuestas o necesidad de respuestas. Hoy día, por ejemplo, en las matrices de protección social de nuestros países, el concepto de solidaridad vuelve a sonar. Se habla, por ejemplo, del pilar solidario de la protección social, como complemento al pilar contributivo para mucha gente que no tiene un pilar contributivo. Se habla hoy día de nuevo de universalismo básico, es decir, la necesidad de que la gente tenga por lo menos pisos mínimos de bienestar o satisfacción de necesidades. Es decir, todo este nuevo léxico que lo acompaña, digamos, una nueva forma de ver la protección social, yo diría que, si bien incipiente, incorpora este problema de la solidaridad en una sociedad donde la solidaridad brilla por su ausencia, si se quiere. Después, el otro elemento que nos pareció fundamental colocar conceptualmente, o colocar en el concepto bajo el paraguas semántico de la cohesión social, es el de la ética social. De la ética social, o dicho de una manera que puede sonar un poco conservador, pero no creo que lo sea tanto, es la adhesión, ¿ya?, a referentes normativos de valores y normas por parte de la gente, ¿no?, que adhiera a un conjunto de normas y de referentes valóricos y normativos. Digo que puede sonar un poco conservador o funcionalista, pero es básico para la convivencia. El hecho, digamos, de que todos respetemos ciertos comportamientos que implican una reciprocidad en el trato, que todos adhiramos al Estado de Derecho, que todos adhiramos al buen cumplimiento de la ley, que en lo posible no incurramos en conductas delictuales. Es decir, todo eso es importante y todo eso es problemático hoy día también. Es problemático porque hay un cierto, como se dice en el léxico posmoderno, un cierto debilitamiento, ¿no es cierto?, de los referentes simbólicos. Los valores son valores, a pesar de que yo creo que igual los valores de convivencia de alguna manera se reproducen, ¿no?, pero por otro lado también es cierto que por el funcionamiento de una economía muy desregulada por una parte y por otro lado una cierta debilidad en los mecanismos de transmisión de normas y valores, van generando nichos o espacios donde, digamos, la cosa funciona medio como en contravalores o en valores puestos de cabeza, ¿ya? Que eso puede ser allá arriba, la crisis del 2008 de alguna manera lo sugiere, es decir, de una total irresponsabilidad en un mundo que está muy metido en los núcleos de poder global, ¿ya?, como el mundo financiero, y funciona también allá abajo, ¿no? Funciona allá abajo en el microtráfico de drogas, en la forma violenta de resolver los conflictos, etcétera, etcétera.
Bueno, y dentro de todo esto, entre sentido de pertenencia, inclusión social, solidaridad, ética social, capital social, que vendría a ser el universo semántico, la cohesión tal como nosotros la planteamos, llegamos a esta definición que tratamos de hacerla lo más sintética posible, ¿ya? Que es así, que fue citada ya, que es, desenvolvamos la vieja palabra dialéctica y le pusimos dialéctica, es una relación de compenetración, dialéctica entre mecanismos de inclusión social, ¿ya? Y las percepciones, mecanismos y dinámicas, y las percepciones y actitudes que la gente tiene respecto a esos mecanismos y dinámicos de la cohesión social. A esa dialéctica llegamos. Y esa dialéctica entre las dos cosas es muy linda, diría yo. Tiene cierta belleza conceptual para mi gusto. ¿Por qué? Porque en primer lugar plantea un desafío epistemológico, que es cómo poner junto algo que es procesos, entre comillas, duros con la subjetividad. Entonces, es un desafío epistemológico, ¿ya? La realidad objetiva y la realidad subjetiva, por decirlo en términos ya demasiado gruesos. Un segundo desafío que plantea es metodológico. ¿Y porque cómo se miden las dos cosas? Se miden, o sea, son bastante difíciles de conmensurar. Sí, para la inclusión tenemos las encuestas de hogares y cada 10 años los censos. Y nos sirve bastante y están más o menos instaladas, ¿no es cierto? Y nos da mucha información. Pero para el sentido de pertenencia, para el sentimiento de pertenencia, está bien. Tenemos las encuestas demoscópicas de opinión, Latinobarómetro desde el 95 viene haciendo encuestas todos los años, ¿no es cierto? A 18 países, y algo sugiere, algo da. Pero, digamos, lo que entra a hilar más fino son, por ejemplo, los focus. Pero entre los focus y las encuestas de hogares hay una especie de como gran brecha difícil de saldar, ¿no? Y ahí hay un desafío. Claro, muchos informes de desarrollo humano del PNUD juegan con esto. Es decir, hacen desde encuestas hasta focus. Y además usan las encuestas de hogares. Es decir, logran cierta plasticidad. Y en eso está muy bien. Y el otro gran desafío es el desafío de las políticas de cohesión social. Es decir, si en el desafío de las políticas de cohesión social no solo nos planteamos mejorar la equidad en educación, reducir las brechas de salarios, ampliar la protección social a los sectores más vulnerables, sino que nos planteamos también fortalecer el sentido de pertenencia. ¿No? ¿Qué significa eso en términos de políticas? No sé. La verdad que esa es la parte, yo creo que más desafiante de toda, más difícil de descifrar, es bien enigmática. Ahora bien, ¿por qué en América Latina pasamos, además, digamos, de que haya financiamiento para estudiarlo, por qué en América Latina pasamos a este tema de la cohesión social y por qué es tan importante? ¿O por qué podría ser tan importante? Yo creo que es muy importante. Yo creo que es muy importante por varias razones. En primer lugar, y aquí nuevamente el sesgo de la cebal es fuerte, acabamos de publicar hace un año un libro que se llama La Hora de la Igualdad, que queremos relanzar el tema de la igualdad en el debate, que había estado ausente por un buen tiempo, ¿no? Tiene que ver con esto de que sociedades con tan altos niveles de desigualdad tienen problemas de cohesión. Es decir, que hay una relación entre la magnitud de las brechas, ¿ya?, y la dinámica que adquiere la cohesión social, tanto en términos de capacidad de inclusión como de sentido de pertenencia. Es decir, hay una relación, si bien no lineal, bastante, podría decir, correlacionada, entre a mayores brechas sociales más difícil lograr un sentido de pertenencia. Y en América Latina, bueno, tenemos el medido por índice de Gini o por otras formas también, tenemos como promedio, ¿no es cierto?, el triste récord de ser la región más desigual del mundo. Esa es la mala noticia. La buena noticia es que si uno toma el periodo 2002-2010 o 2009, por primera vez en mucho tiempo, la tendencia a la desigualdad se revierte. En la mayoría de los países, no de una manera brutal, ¿ya?, pero que cambie, que se revierta la tendencia, muy bueno. Esa es como la noticia positiva. La otra noticia positiva es que, por un lado, teníamos
pobrezas de en torno al 44% de la población, medido por ingresos, en el año 2000, y ahora andamos por el 32-33, ¿no es cierto? La indigencia también bajó mucho, el desempleo bajó mucho, el gasto social aumentó mucho como porcentaje del producto en los años 90, siguió aumentando por efecto crecimiento del año 2000. Es decir, hay ciertos elementos que son indicadores gruesos de lo social, que son, entre comillas, buenas noticias relativas. Buenas noticias relativas, ¿por qué? Porque si mejora la distribución del ingreso o si cambió la inflexión, significa que vamos hacia ¿ya? Algún tipo de reducción de brechas. Es muy importante eso porque la brecha de ingresos en América Latina significa brecha en muchas cosas. Detrás de la brecha de ingresos, que es más bien es un proxy también de brechas en capacidades, brechas en productividad, brechas en poder y brechas en manejo de riesgos. Entonces, que cambie la distribución del ingreso puede significar que cambien otras cosas, aunque no están cambiando mucho algunas. Por ejemplo, un problema que tenemos gravísimo, nosotros acabamos de procesar, digamos, para el año 2008, 2009, es la brecha en educación. Es la brecha en educación donde los jóvenes del 20% más rico, el 80% más o menos como promedio latinoamericano concluye secundaria, y esto baja a 25% en el 20% más pobre. ¿Ya? Y en indígenas rurales a menos del 20%. Concluir secundaria, que es un mínimo requerido para la inclusión social mediante las trayectorias laborales posteriores. No la garantiza, pero sí es necesaria, no suficiente a lo mejor. Entonces marca, digamos, esa brecha educativa marca todavía un patrón de reproducción intergeneracional de la desigualdad que no es bueno para la cohesión social. No es bueno para la cohesión social porque ¿qué expectativa de futuro tienen los jóvenes en los sectores, ¿no es cierto?, donde tienen menos logros educativos? ¿Cuál es la expectativa de futuro? Y la expectativa de futuro parece ser importante en la cohesión social, de que mañana vamos a estar mejor que hoy. Es decir, la expectativa de movilidad para los que están abajo, sobre todo. Parece ser un factor importante de cohesión social. Entonces, si es cierto que hay buenas noticias en términos de disminución de pobreza, mejoramiento distributivo, aumento del gasto social, mejoramiento del empleo un poco, ¿no es cierto? Hay algunas que son noticias que todavía están mal. Una es esa, desarrollo de capacidades muy estratificado con reproducción intergeneracional de la desigualdad.